Soy Pablo Boullosa, gimnasiarca de este programa. El idioma español, como todos los idiomas, es un hecho estético. Por eso, la idea original era hacer esta serie en una estética, pero fuimos convencidos finalmente de que las personas que se preocupan por convertirse a sí mismas en un hecho estético comienzan aquí, en el gimnasio. También nos dimos cuenta de que, si bien este programa ocurre en una época que no entendemos, parte de esa incomprensión está en el hecho aparente de que cada vez menos personas llevan su cerebro a donde llevan su cuerpo y simultáneamente cada vez más personas llevan su cuerpo al gimnasio. Por eso, el lema de esta serie podría ser este: lleva tu cerebro a donde llevas tu cuerpo. El poeta Antonio Machado escribió: se miente más de la cuenta por falta de fantasía. También la verdad se inventa. ¡Ay! Inventada o no, la verdad es que nosotros no somos la máxima autoridad en materia del uso del español. Para eso están los diccionarios o las academias. Cada quien es responsable de su propio vocabulario. No pretendemos ampliarlo ni mucho menos corregirlo. Con respecto a nuestro idioma, solo queremos contribuir a su difusión. Hagámoslo, pues, más difuso. Ojalá que ustedes se diviertan tanto como nosotros en la transformación de la sopa de letras en el spa de letras. Nos incorporamos a el gimnasio lo mejor de nuestra cultura, desde Sor Juana hasta Soraya. Bienvenidos. Y si ya hicieron sus ejercicios preparatorios, comencemos. Se solicita la ayuda del culto público de Canal 22 y de los aficionados a este gimnasio para identificar al individuo que aparece en pantalla. Se graduó como doctor por primera vez a los 22 años. Desde entonces a la fecha ha recibido una treintena de doctorados honoris causa. Comenzó a publicar a los 28 años colaborando en periódicos y semanarios, pero fue hasta 1980 cuando despegó su carrera literaria gracias al noqueador éxito de una de sus novelas, que fue llevada al cine años después. A decir de él, ha escalado varias veces el Monte Everest, pues eso es lo que para nuestro autor significa escribir novelas. En efecto, es muy creíble que para varios autores escribir una novela sea como escalar el Monte Everest, aunque para muchos otros ciertamente escribir un libro pueda ser más bien como desbarrancarse. No es el caso de Juan Villoro, que es el invitado especial que vamos a tener en esta ocasión en este gimnasio y del cual tenemos varios libros para obsequiar a algunos de las personas de nuestro auditorio que nos escriban, ya sea a nuestro correo electrónico o a nuestro apartado postal. Tenemos La casa pierde, de Juan Villoro; Materia dispuesta, novela de Juan Villoro; Palmeras de la brisa rápida, un viaje a Yucatán. Todos estos libros cortesía de la editorial Alfaguara. Tenemos también para nuestro auditorio otro libro de la colección Grandes Pensadores de Editorial Diana. Se trata del discurso sobre las ciencias y las artes de Rousseau. Y por último también tenemos El gato por dentro, de William S. Burroughs, publicado también por Editorial Diana. Tenemos muchas revistas Letras Libres también a su disposición. Bien, pues si les parece, vamos a comenzar con el primer ejercicio de este gimnasio, que es el de la cita literaria. Consiste simplemente en que a una palabra común nuestros atletas habituales van a ofrecernos una cita literaria verdadera o falsa. La palabra común que les hemos puesto o impuesto es la palabra emoción. Alicia García Bergua, peso 58 kilogramos, altura 1,59, masa muscular relativamente escasa, conocimientos lingüísticos prácticos, especialidades gimnásticas, escritora, editora y entrenadora de perros. Germán Ortega, peso 59 kilogramos, altura 1,64 metros, masa muscular en vías de desarrollo, conocimientos lingüísticos extensos, especialidades gimnásticas, historiador, arquitecto, filólogo, maestro e infatigable curioso intelectual. José Manuel Prieto, peso 80 kilogramos, altura 1,71, masa muscular tendiente al exceso, conocimientos lingüísticos versátiles, especialidades gimnásticas, escritor con vasta experiencia en ambos lados de la cortina de hierro.
Francisco Segovia, peso 65 kilogramos, estatura 1,68, masa muscular retráctil, conocimientos lingüísticos sobresalientes, especialidades gimnásticas, escritor, participa en el Diccionario del Español Usual de México. Chicos, la palabra emoción. Francisco Segovia, ¿tienes alguna cita con esta Tengo palabra? una cita brevísima, que es de un escritor, aunque lo que hace es una definición, como quien hace una definición de diccionario. Ajá. Es Ambrose Bierce, supongo, es el personaje del que se trata la película Gringo Viejo. Sí, Ambrose y tiene Bierce. un diccionario también. Muy Diccionario interesante. del Diablo. Exactamente. De ahí viene esta definición. Traducida, pues, como Dios me dio a entender. O como el diablo te dio a entender. Como el diablo me dio a entender. Emoción, sustantivo femenino, enfermedad postrante causada por una imposición del corazón a la cabeza. A veces se acompaña de una copiosa descarga de cloruro de sodio hidratado que brota de los ojos. Hablaba muy mal el mariscal de Francia, Felipe de Noailles, mariscal de Luis XVI, de una tragedia recién estrenada, y alguien le hizo observar: el señor Omón, en cuyo palco os hallabais durante la representación, dice que la obra os hizo llorar también. ¿A mí?, replicó el mariscal. No es cierto, no me hizo llorar. Lo que pasó es que como él lloraba desde la primera escena, creía honrado compartir su dolor. En El Idiota, novela que ha despertado profundas emociones en más de una generación de lectores jóvenes, la palabra emoción es mencionada solo una vez, y esta en boca de un idiota, el príncipe Mishkin. Es de Horacio Quiroga. Tuve un sueño muy emocionante. Soñé con la realidad. Luego, para mi alivio, me desperté. A mí hay un juego que me gusta mucho en cuanto a los personajes, que me recuerda esta situación típica de los fanáticos de rock, que es con qué Beatle te identificas. Entonces lo mismo puede hacerse con los hermanos Karamazov, con los tres hermanos Karamazov, que de alguna manera representan arquetipos distintos del comportamiento humano. Dimitri es un hombre impulsivo, es un hombre quizá el más natural de los hermanos Karamazov, sanguíneo, muy honesto en cuanto a sus emociones, es el hombre del instante, de la emoción, que comete errores, pero siempre con la mejor intención. Luego está Iván, que es el intelectual, es el cerebral, es el raciocinio, muchas veces severo consigo mismo. Y por último está Alyosha, que es la bondad, la ética, casi la santidad. A mí me sorprende mucho que Dostoyevsky se identificaba mucho con Alyosha, se identificaba con el bueno, con el que daba la promesa ética y cristiana de la novela. En cambio, creo que el ídolo moderno, el héroe moderno, es Iván, y es con el que yo me identifico. Recuerdo en especial en Los Hermanos Karamazov el pasaje del Gran Inquisidor, en donde él habla de manera muy parecida a como habla Raskolnikov en Crimen y Castigo, también de Dostoyevsky, y dice más o menos lo mismo: si Dios no existe, todo está permitido; si no hay un tribunal supremo por encima de nosotros, solamente nosotros somos los dueños de nuestras decisiones, de nuestra ética, y en esa medida solo nos podemos rendir cuenta a nosotros mismos. De alguna manera, Iván Karamazov es el héroe del libre albedrío, de la decisión intelectual, de la ética individual, y esto que parecería, digámoslo así, un cheque en blanco para cualquier tipo de conducta, no lo es. Esa es la paradoja de la existencia, en donde una persona puede decidir por sí mismo y sin embargo tiene que someter sus decisiones a lo que es correcto, pero es él el que debe juzgar. Entonces, por lo tanto, a mí me interesa mucho la figura de Iván Karamazov. Juan Villoro, hablando sobre los hermanos Karamazov o Karamazov. José Prieto, ¿cómo debemos decirlo? No sé cuál es la norma para... Karamazov. Karamazov. Sí. ¿Así se dice en ruso? Karamazov. Yo te decía que es paradójico, a pesar de que él se identifica más con Iván, que es el más comedido, el más intelectual, y en la novela Alyosha es el más humano, casi bordeando la santidad y todo. En realidad, los biógrafos saben en Rusia que Dostoyevsky tenía intención de escribir una segunda parte de la novela, donde Alyosha se convertía en un regicida, es decir, hacía un atentado, mataba al zar, algo que sucedió, de hecho. Que terminó sucediendo, claro. Sí, terminó sucediendo. Y es muy interesante hacia esa evolución de perfecto, bueno, perfecto bueno límpido. sí,
a un obseso como los de los endemoniados del mismo Dostoyevsky, ¿no? A mí me gusta mucho lo que menciona Villoro de que cómo, bueno, si Dios no existe, no solo no todo está permitido, sino que ahora es peor porque el árbitro eres tú mismo y eso es una carga aún más grave que la de dejar eso en Dios, ¿no? Eso es lo que tomó Nietzsche de Dostoyevsky. Es una pena que la hermana de Nietzsche no nos haya dejado ver los ejemplares de los libros de Dostoyevsky anotados por Nietzsche. Creo que ahora ya se pueden ver, ¿no? Sí, tenía una gran afinidad. No, los tomó muchas cosas directamente de ahí. Precisamente sobre esa frase de Dostoyevsky, el analista y filósofo polaco Leszek Kolakowski escribió un libro que se llama ¿Y si Dios no existe?, ¿no? Los gimnasios de la antigua Grecia nacieron como lugares para practicar ejercicios físicos, pero con el tiempo se convirtieron en centros de conferencias y lecturas literarias. Sócrates, Platón, Antístenes y Aristóteles enseñaron en los gimnasios atenienses, más o menos como Ortega, García Bergua y Boullosa enseñan en este gimnasio. Mare verborum, gutta rerum. A lo mejor ustedes antes de ver este programa no sabían qué cosa era la epanadiplosis, pero gracias al repaso que hace el gimnasio a las distintas figuras retóricas, a lo mejor les empieza a quedar claro. Epanadiplosis. Francisco Segovia, ¿tú tienes alguna definición de lo que es epanadiplosis? Figura de retórica que consiste en terminar una oración del mismo modo en que se comenzó. Lázaro Carreter pone un ejemplo, dice, crece su furia y la tormenta crece. Estoy seguro que Miguel Hernández no sabía lo que era una epanadiplosis, pero escribió un poema con un uso muy interesante. ¿Sí? De hecho, sobre Miguel Hernández existe todo este mito del poeta campesino, exacto, sí, que el no poeta tenía realmente una educación, pero yo estoy seguro que sí tenía una muy buena educación, yo aunque también, esta no pero fue formal, ¿no? Pero no llegaba a la epanadiplosis. Es que para llegar a la epanadiplosis hay que casi... Eso ya no es buena educación, eso ya es un eso ya es exceso, una la grosería. verdad. Bueno, dice, boca que arrastra mi boca, boca que me ha arrastrado, boca que vienes de lejos a iluminarme de rayos, alba que das a mis noches un resplandor rojo y blanco, boca poblada de bocas, pájaro lleno de pájaros. Vamos a ver un fragmento de la entrevista que le hicimos a Juan Villoro. Le preguntamos por un momento particularmente intenso de la literatura y él tiene una escena muy buena de una novela poco leída, por cierto. Quisiera recordar ahora de una novela ya olvidada que es Contrapunto de Aldous Huxley, una novela que gozó de enorme reputación, que fue muy leída por la gente que hoy en día tiene de 50 a 70 años, una novela de ideas profundamente intelectual, y como todas las novelas de ideas, corría el albur de que estas ideas se iban a convertir en el lugar común del futuro, es decir, las cosas de las que discutía con gran audacia la novela en su momento, hoy en día forman parte del repertorio habitual de cualquier conversación, desde la política hasta el feminismo, pasando por la responsabilidad ética de los científicos, etcétera. Pues bien, en esta novela, En Contrapunto de Aldous Huxley, hay un momento que me parece muy sugerente, en donde un personaje es perseguido por un comando que lo va a matar, se refugia en su departamento, sabe que lo van a asesinar y que solamente le quedan unos minutos de vida y dice, bueno, ¿qué puedo yo hacer para sobreponerme a este hecho fatal de que me van a matar? Entonces pone un disco con los cuartetos de Beethoven y empieza a tratar de recuperar la gran emoción que le da la música y a decir, si yo me logro conmover en este momento por algo tan supremo, tan creativo como la música, la muerte no va a significar nada. Los verdugos que me van a matar no me van a aniquilar a mí porque voy a estar yo ya en un paraíso artificial que es el paraíso de la música. Esta escena en donde está el personaje que se llama Spandrel
oyendo los cuartetos de Beethoven, me parece una de las mejores formas en las que el arte trata de refutar a la violencia, en cómo alguien verdaderamente embebido, obsesionado como un asunto de compromiso vital y ético con la música, logra derrotar moralmente a quienes lo van a ultimar con las balas, pero que no le van a poder quitar lo más valioso que tiene, que es justamente el gozo de la vida, el gozo del arte. Bueno, es que hay en Dostoyevsky, de quien estábamos hablando hace Ajá. un poco antes, Todos, una incluido Juan escena Villoro. Ujú. similar en que un personaje, es una cosa que le ocurrió al mismo Dostoyevsky, un personaje que está frente al pelotón de fusilamiento está diciéndose en su cabeza que tiene que pensar cosas muy profundas justo antes de que lo fusilen y no logra pensar más que tonterías, más que estupidez. Vamos a pasar rápidamente a lo que llamamos el ejercicio de contrarios imperfectos, en el que nuestros deportistas habituales nos van a proponer ideas contrarias o antónimos de las palabras que les hemos puesto de tarea. Encadarse, meterse en el cado, que es madriguera, huronera, por lo tanto es agazaparse, cerrarse, silenciarse. Lo contrario, pues sería manifestarse, expresarse, Abrirse al mundo. abrirse, ¿no? Salirse. Descubrirse. Muy bien. A Alicia García Bergua pusimos la palabra estitiquez. Que quiere decir astringencia, constreñimiento. Y entonces yo pensé, pues, no sé, pues lo contrario es la diarrea y el chorrillo. Sí. Muy bien, pongan ustedes. José Prieto, le pusimos empedecer. Sí, que es una variante arcaica de empecer, que es la que sigue figurando en el diccionario, que quiere decir dañar, impedir, ofender, causar perjuicio. ¿Quieres decir que empedecer no es emborrachar? Empedecer, podría ser. Bueno. Irse poniendo... Hice- Y lo contrario, y, pues lo contrario sería propiciar, ayudar, Promover, alentar. alentar, ¿no? Vamos a seguir con nuestras entrevistas a Juan Villoro y regresamos aquí al Club de Entrevistas. A mí me gusta mucho un aforismo de Lichtenberg sobre la lectura, que dice, un libro es como un espejo, si un mono se asoma a él, no puede ver reflejado a un apóstol. Lichtenberg creía en la lectura activa. Nosotros cuando leemos un libro lo reinventamos. Un libro en un estante está muerto, es letra inerte, silenciosa y solamente vive en contacto con el lector. Pero hay muchas maneras de leer y yo creo que la obra de arte suprema es justamente la lectura, es la recepción del mensaje de los otros, tal y como nosotros lo podemos ver. Y en ese sentido, como dice Lichtenberg, todo libro es un espejo, porque de acuerdo a lo que nosotros leemos, podemos decir que nosotros nos leemos, nos retratamos en la lectura. Y esta es una empresa arriesgada porque tiene que ver con lo más íntimo, con lo que somos, es la oportunidad de ver nuestras facciones y también es una empresa generosa. Por eso Borges decía que otros se ufanen de los libros que han escrito, yo me ufano de aquellos que he leído. Nuestro auditorio se ha notado un tanto más. Efectivamente, la foto pertenece al multilaureado pensador italiano Umberto Eco. Recipiente del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades del 2000 y fuerte candidato al Nobel. Por lo menos 4 ciudades lo han declarado ciudadano ilustre. Su obra literaria destaca por la novela El nombre de la rosa, que ha sido traducida a más de 25 idiomas. Imprescindible semiólogo contemporáneo que se ha ocupado de estudiar temas actuales como los medios, las computadoras y el Internet. Recuerden que tenemos muchos libros para ustedes. Si nos escriben a nuestro correo electrónico o a nuestro apartado postal, podremos hacérselos llegar
a vuelta de correo. Tenemos novelas cortesía de la editorial Alfaguara, tenemos un libro de Rousseau, si no me equivoco, cortesía editorial Diana, una cosa de Burroughs, en fin. También tenemos varios ejemplares atrasados de la revista Letras Libres. Y en este caso acabamos de ver que el escritor que estábamos buscando es Umberto Eco. Su carrera literaria es muy curiosa porque comenzó haciendo estudios más o menos áridos probablemente, semiótica, estructuralismo, y de repente sorprendió al mundo con una novela pues, que no tenía nada que ver aparentemente, al menos con los temas que él había tratado toda su vida, ¿no? En fin, Umberto Eco, de quien, como decía Eduardo Casar, tiene un único pequeño problema como escritor, y es que Eco se repite. Bueno, si les parece bien, vamos al libro al minuto o casi que nos va a recomendar Juan Villoro, y regresamos a las instalaciones del Club 33, que generosamente acoge este gimnasio. Lolita de Vladimir Nabokov por muchas razones. Primero que nada porque es muy raro en la literatura que un personaje se convierta en un arquetipo, es decir, en una figura que a través de los años, de las generaciones, pueda representar una forma de la conducta. Hay pocos arquetipos en la literatura: Fausto, El Quijote, Don Juan. No abundan este tipo de figuras que nosotros podemos ver a lo largo del tiempo y siempre ubicar a una persona a partir de la conducta que lo acerca a estos personajes. El caso de Lolita es la creación del más improbable de los arquetipos, que es una niña que apenas sale de la infancia y está en la adolescencia. Entre los 12 y los 14 años es la parte fundamental que narra Nabokov en el libro, y que se convierte en una ninfula, así la bautiza Nabokov, que es una musa inspiradora de los hombres mayores que se sienten cautivados por la belleza femenina, que también en este caso es una belleza infantil. Entonces Lolita es, por un lado, dueña de una capacidad de seducción que combina la inocencia de la infancia con una maliciosa y anticipada madurez. Es uno de los libros más singulares de la literatura, en donde Nabokov conquista no solamente a una ninfula, sino un idioma. Nabokov había escrito sus principales obras en ruso, escribió algunas cosas en francés, un poquito en alemán, y al llegar a los Estados Unidos, exiliado, empezó a escribir en inglés. Pero su verdadera conquista de esta lengua ocurre en la novela Lolita, escrita a lo largo de unos 5 años, en los que él recorrió todos los Estados Unidos, casi siempre cazando mariposas, que era su gran afición. En los moteles más apartados, en las carreteras más lejanas, Nabokov iba oyendo el idioma del nuevo país, un país que le parecía tan joven, tan impulsivo y tan caprichoso como su protagonista Lolita. En esta novela creo que una de las cosas más claras, definitorias, es el erotismo, un erotismo del idioma que desde el principio utiliza Nabokov en una forma absolutamente poética, y al mismo tiempo en donde todo lo que sería el contacto explícito, abierto, obvio entre los personajes no aparece. Es decir, la imaginación es la zona erógena de la novela, aquello que se debe estimular a partir de las palabras, y nunca vemos ninguna escena digámoslo así, explícita o gráfica en la novela. Entonces, este erotismo, por un lado muy contenido en cuanto a las imágenes y muy desatado en cuanto a las palabras, es otra de las marcas de fuego del libro. También es una gran reflexión sobre cómo leemos nuestra vida, cómo leemos los sucesos. El protagonista desde el principio confiesa que está en un hospital psiquiátrico y que ha cometido un crimen, y trata de justificarse ante nosotros. Y empieza a explicar su vida, y su vida le resulta a él particularmente incomprensible, como puede ser cualquiera de las vidas analizadas en proximidad, en cercanía. Y muy tardíamente
el protagonista va entendiendo las claves que lo fueron llevando a las circunstancias que concluyeron con lo que menos quería, que era una muerte accidental primero y luego el fallecimiento de Lolita. De modo que también la novela es una reflexión sobre cómo la vida copiosa, arbitraria, abigarrada ocurre ante nosotros y somos los últimos en entenderla. Los que estamos viviendo somos los últimos en entender qué está pasando. Por eso el lector entiende lo que pasa antes que los protagonistas en la novela Lolita, y este es uno de los giros maestros de Nabokov, cómo escribir una historia que es comprendida desde fuera mejor de lo que puede ser comprendida por sus propios actores. Bueno, yo siempre he admirado a Juan Villoro porque habla de una manera muy estructurada, es muy lúcido, ¿no? Claro. Hay muchas cosas que comentar sobre esto. ¿Tú querías comentar algo sobre...? Sí, por ejemplo, acerca de lo que él estaba hablando de la delicadeza del erotismo de la novela de Lolita. Parece que Nabokov se enojó bastante con la versión que hizo Stanley Kubrick porque la película de Stanley Kubrick es muy procaz, es tremendamente, y entonces pierde todo ese peso, esa sutileza, toda esa sutileza que sí da la literatura. Yo creo que pocos escritores de este siglo que han visto sus obras llevadas al cine están satisfechos con lo que ha pasado con ellas, pero bueno, son lenguajes diferentes, obviamente no puede ser. Como la vida, vista en perspectiva, pues lógicamente adquiere, digamos, mayor sentido. Y yo no creo necesariamente porque lo tenga, porque a veces, como él dice, cuando uno está viviendo la vida y los propios personajes ahí en la novela, diríamos a pequeña escala, visto en escala micro, pues se siente a veces como que la vida no tiene sentido, ¿no? Yo un poco creo que siempre todo proceso de globalización y de abstracción, pues se hace una selección y necesariamente ya al hacer la selección va uno encontrando un sentido o a lo mejor construyéndolo, ¿no? A lo mejor construyéndolo. No necesariamente porque la vida vista desde fuera o vista desde dentro tenga mayor o menor sentido, ¿no? Pero dice una cosa que a mí me gusta, me llama mucho la atención, o sea, no entendemos la trama de lo que estamos viviendo. Eso parece que es como la idea que tiene Nabokov, ¿no? No lo entendemos. Tenemos que despedir este gimnasio. Rápidamente un comentario. Yo nada más quería decir que se me hacía muy intelectualizado un poco eso, ¿no? Un poco el punto de que desde la perspectiva se tiene mayor realidad. Ya terminando el programa, seguramente Alicia tendrá un punto de vista distinto del tuyo. Pero bueno, les agradezco muchísimo su presencia en este gimnasio. Naturalmente agradecemos al staff de Canal 22, al Club 33, que generosamente, insisto, nos acoge. Y antes que nadie, a ustedes por ver este programa. En los programas donde no se dice nada, hacen falta palabras. En los programas como este, donde hay tantas palabras, hace falta ya un silencio. Es el gimnasio, puesto el gimnasio, das ist Gymnasium, dies ist the gym. Ven al gimnasio y en el gimnasio, con al gymnasium, come to the gym. En el gimnasio tú encontrarás, tú troverai, you should find, l'espa de letras, come las letras, non sono discretas, ni analfabetas, son palanquetas, che incominceta la rutina per preparación de retórica ci juguetón. En el gimnasio desarrollatio de intelectuatio il musculón, il lexicon l'iperbatón. Es el gimnasio, non è magnesio, quítalo necio, velas el fin. Ego te absolvo, nobles obligen, open again, no pasarán. Un, dos. Es el gimnasio, puesto el gimnasio, das ist Gymnasium, this is the gym. Ven al gimnasio, viene el gimnasio, torna al gimnasio, come to the gym. Non ti arrepentirai, e muscoli tendrai.